Muy buenos días para todos. Feliz sábado. Es una hermosa oportunidad que el Señor nos da de estar de nuevo por aquí. No es la primera vez que estoy en San Miguel de Tucumán. Lo digo porque veo rostros que no había visto antes y veo pocos rostros que había visto antes, pero veo muchos hermanos que no había visto antes. Estuve aquí por última vez quizás hace unos 6 meses, un poquito más, 7 meses para el mes de mayo, finales del mes de mayo. Fue la última vez que estuve aquí en Tucumán. Ya esta es la tercera vez que estamos acá y damos gracias al Señor por esta hermosa oportunidad que nos concede estar con ustedes. Mi nombre, como ya me han presentado, aunque hago una corrección, es Carlos Rivero. Yo vengo nací en la República de Venezuela, República Bolivariana de Venezuela, y bueno, hace 2 años, un poquito menos, que salí de mi país natal y hemos estado trabajando en la parte misionera, la parte médica misionera por Perú, Bolivia y la Argentina. Colombia, por supuesto, Colombia, Perú, Bolivia y la Argentina, aunque estos últimos años he estado más enfocado entre Perú, Bolivia y la Argentina. Han sido gratas y hermosas las oportunidades que Dios nos ha dado. Han sido cientos de rostros, han sido muchos los frutos que hemos visto por la gracia y para la gloria y honra de Dios en este ministerio y a lo largo de este tiempo. Y bueno, es hermoso poder estar aquí también con ustedes. Hace unos 50 días aproximadamente salí del instituto misionero donde enseñaba, donde daba clases en Bolivia, en el sector Los Yungas. Así que hace unos 50 días más o menos salí de ese lugar y comencé una gira. He estado en conferencias por Lima, capital de Perú, el Cusco, Arequipa, Tacna. La semana pasada estuvimos dando un seminario bíblico toda la semana en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Y bueno, finalmente el día jueves o viernes en la madrugada llegamos aquí a la ciudad de San Miguel de Tucumán. Me disculpan quizás si en medio del compartir ven algo extraño en mi voz. Bueno, tengo que decirlo, después de 50 días de intenso trabajo, una campaña tras otra, no hemos parado. Creo que mi cuerpo me está comenzando a pasar algunas facturas, me está comenzando a cobrar algunas cuentas, pero sin embargo aún no me ha cobrado lo suficiente como para detenernos. Mientras el Señor nos da fuerza y nos da vida, continuamos con la obra que el Señor nos ha entregado. A lo largo de todo este recorrido, a lo largo de todo este tiempo, he podido constatar algo que la mensajera del Señor nos dice en la palabra y algo que vemos en las Sagradas Escrituras. La profeta de este pueblo dice que hay uno, hablando de los misioneros y de las necesidades de este tiempo, ella dice: hay uno donde deberían haber 20, hay uno donde deberían haber 100, y eso es una realidad palpable. Hay un misionero, hay 2 misioneros, hay 10 misioneros donde deberían haber 100, 200 o 500, porque la obra del Señor es muy grande y la necesidad que existe en estos países es muy amplia. Es muy amplia. Eso hace que los pocos que estén comprometidos con esta obra tengan mayor trabajo. Y no nos quejamos de eso, solo nos preocupa un punto: que a veces los pocos que trabajan en la obra no alcanzamos a cubrir todas las necesidades que demanda la viña del Señor. Por eso he aprendido solamente lo que el Señor Jesús dice en relación a y me dice: orad al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies. Me he dado cuenta que es tan urgente la necesidad de misioneros que trabajen como de verdad se debe trabajar en esta obra, que al no verlos
pues el Señor me ha dicho, entonces hay que prepararlos. Entonces hay que prepararlos. Y parte del propósito de esta gira ha sido preparar nuevos obreros, pero no solamente preparar no solamente a través de lo que hemos venido haciendo en estas giras, sino a través del establecimiento de nuevas escuelas para que los jóvenes, los hermanos, los adultos y todo el que quiera se pueda preparar para la obra. Mientras tenía la escuela sabática, escuchaba en el segmento final mencionaron la experiencia del pueblo de Israel al cruzar el desierto y su llegada a la Canaán terrenal. Ciertamente a la Canaán terrenal llegaron, la gran mayoría eran jóvenes, ¿o no? Sí, porque si todos murieron en el desierto, quiere decir que todos los que llegaron eran menores de 40 años, ¿o no? Pero esos jóvenes llegaron dirigidos por dos mayores de 80 años, Josué y Caleb. Por eso sé que en la obra del Señor todos tienen un lugar. Todo el que se disponga tiene un lugar. Todo el que se entregue tiene un lugar. Todo el que quiera, el Señor le dará una obra que hacer. Esto no se trata de títulos ni de posesiones. Esto no se trata de nacionalidades o colores. Esto se trata de corazón. El que rinda el corazón al Señor, el Señor lo va a usar en su obra. El libro Evento de los Últimos Días dice en la palabra, más que por la preparación en institutos, más que por la preparación en universidades, los que darán el fuerte pregón lo darán, porque le habrán permitido al Señor hacer una obra de transformación en sus corazones. El Señor está buscando obreros. Yo a lo largo de este tiempo he visto hombres trabajar en la causa del Señor sin títulos, pero eso sí, con deseo, y ahí se manifiesta el poder del Señor. Porque el Señor, aquel que se rinde, aquel que entrega el corazón, aquel que le dice al Señor, Señor, tómame como enteramente tuyo, quiero hacer tu voluntad, el Señor le dará el Espíritu Santo. Y el que tenga el Espíritu Santo hará la obra del Señor. En el Espíritu del Señor. Y hoy en día hay tantas falsificaciones de la pureza del mensaje del Señor que muy fácilmente somos engañados. Hoy en día hay gente que sirve al Señor por dinero. Hay gente que sirve al Señor por dinero. El mundo protestante, el mundo evangélico lo corrompió el dinero. Los hombres se dieron cuenta, si abrimos iglesias nos hacemos ricos. Nos hacemos ricos si abrimos. Por eso el mundo protestante maneja tanto dinero. Y han hecho del punto de los diezmos y las ofrendas el tema del día a día. Y han engañado al pueblo. Yo les digo algo. El que sirve a Dios por dinero, le servirá al diablo por un mejor salario. El que sirva a Dios por dinero, le servirá al diablo por un mejor salario. Por eso el mundo protestante se ha perdido. Pero hay fieles, hay gente necesitada, hay gente que clama por la manifestación de los hijos de Dios. Por eso estamos aquí. Por eso el Señor nos ha traído y nos ha permitido mantenernos en la obra que Él ha asignado para este tiempo. Permítanme entregarles saludos de los hermanos de Arequipa, Perú, que me dicen por favor, mantengo contacto con ellos y me dicen por favor saluden a los hermanos de San Miguel de Tucumán. Así que ellos me dicen por favor saludos a los hermanos de San Miguel de Tucumán
Lo mismo los hermanos de Cochabamba, Bolivia, me dicen por favor saludos a los hermanos de Tucumán. Hay un pueblo que realmente quiere prepararse para encontrarse con el Señor. Por eso vamos a entrar en nuestro tema de esta mañana. Amós capítulo 4, versículo número 12. El profeta Amós capítulo 4, versículo número 12. ¿Están allí? Muy bien. Por tanto, de esta manera haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. El profeta Amós escribe al pueblo de Israel y le dice de parte del Señor: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Prepárate. Amós 4:12. Amós 4:12. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Muchas son las verdades preciosas que presentan las Sagradas Escrituras. Muchas. Hay muchas verdades preciosas en las Sagradas Escrituras. Pero es la verdad presente lo que el pueblo de Dios necesita hoy. Y la verdad presente que predomina en las Escrituras para nosotros como creyentes hoy es el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. El retorno, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el mensaje bíblico es: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Les voy a decir algo que me he encontrado con frecuencia, especialmente a lo largo de esta última gira. Los hermanos de nuestro pueblo, como buenos adventistas, están preocupados por el tema de la ley dominical, preocupados por el tema de la persecución, preocupados por el tema de Francisco. Ustedes conocen mejor que de otros de Francisco, ¿no? Preocupados por Francisco, qué hace Francisco, qué no hace Francisco, preocupados por las leyes, preocupados por el jesuitismo, por la masonería. Pero en realidad hay un punto donde el Señor quiere que nosotros estemos preocupados, y es nuestra preparación para encontrarnos con Él. Porque hermanos, a ti de nada te va a servir, saber que Francisco es el anticristo según las Escrituras, y eso es verdad, y saberle el nombre, el apellido a Francisco, y saberle la nacionalidad y la provincia y el lugar de donde vino, y si tiene un pulmón o tiene dos. Y de nada te va a servir el conocimiento de los jesuitas y de los masones si tú no estás preparado para encontrarte con el Señor. De nada sirve. ¿De qué me sirve a mí saber que Francisco es el anticristo si yo llevo parte del anticristo en mí? ¿Me hago entender? ¿De qué me sirve a mí saber que Francisco es el cuerno pequeño, o valga la ampliación, no es Francisco? El sistema de adoración papal es el cuerno pequeño. ¿De qué me sirve a mí saber eso si yo tengo características del cuerno pequeño? A ver, y explico. ¿Qué significa la expresión anticristo? Anticristo es una palabra compuesta, es decir, el que se opone a Cristo, o el que es en contra de Cristo, o el que tiene lo contrario a Cristo. ¿Ok? Ese es un anticristo. A ver, si yo soy egoísta, ¿soy un anticristo? Sí, sí. Si yo soy egoísta, tengo parte del anticristo en mí.
Porque Cristo no era egoísta. Cristo era altruista. ¿Qué es altruismo? Lo saben, ¿verdad? ¿Me entienden? Altruismo contrario al egoísmo. Cristo era altruista, no egoísta. Si yo soy egoísta, soy un anticristo. ¿Será que si yo soy orgulloso y busco la vanidad y la complacencia propia, soy un anticristo? Tengo elementos del anticristo en mí. ¿Será que si yo miento? ¿Será que si yo grito? ¿Será que si yo hablo mal de mi prójimo, tengo esencia del anticristo en mí? Sí, tengo esencia del anticristo. Y de nada me sirve a mí, conocer lo que puedo llegar a conocer de Francisco Bergoglio y compañía, y saber del jesuitismo y la masonería, si no estoy trabajando en la preparación que requiero para encontrarme con Jesús, sin ser un anticristo. ¿Me hago entender? Hermanos, en la escuela sabática se dijeron cosas muy preciosas. Cuando yo contemplo a Jesús, cuando yo miro a Jesús, soy transformado por Él. Mientras más tiempo estoy con Jesús, más me parezco a Él, más me pareceré a Él, más podré vencer el anticristo en mí. Vamos a tocar esos puntos. Este tema va dirigido a la preparación que nosotros necesitamos para estar en la presencia del Señor. Para ello voy a utilizar las Sagradas Escrituras y voy a utilizar el don profético, específicamente en el libro Maranata, el día 3 de septiembre. Maranata, día 3 de septiembre. Matinal adventista que titula así: prepárate para encontrarte con tu Dios. Miren lo que nos dice. Muchos ignoran, atención, muchos ignoran lo que deben ser a fin de vivir a la vista del Señor durante el tiempo de angustia, cuando no haya sumo sacerdote en el santuario. Repito, muchos ignoran lo que deben ser a fin de vivir a la vista del Señor durante el tiempo de angustia, cuando no haya sumo sacerdote en el santuario. No sé si lo podremos hacer más gráfico. ¡Ay! ¿Sí? Hermanos, por la profecía sabemos, por las escrituras sabemos, que el pueblo adventista le aguarda un gran tiempo de angustia. ¿Lo hemos escuchado? Nos aguarda un gran tiempo de angustia. Y valga la ampliación, Daniel 12:1. Miren qué nos dice el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1. Miren qué nos dice. Muchas gracias. Pues Daniel 12:1 dice así: y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será que tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Según el profeta Daniel, a nosotros nos aguarda un gran tiempo de angustia. Y no solamente a nosotros, también a los impíos, el mundo entero le aguarda un gran tiempo de angustia. Muchas gracias. Al mundo entero le aguarda un gran tiempo de angustia. La profeta dice: muchos ignoran lo que deben ser a fin de vivir delante de la vista de Dios en un tiempo donde no habrá
intercesión. Fíjense bien. El evento más esperado por los adventistas del séptimo día, o el que más siguen, incluso más que la segunda venida de Cristo, es el detalle de la ley dominical. El adventista espera la ley dominical nacional, que debe ser promulgada según la profecía en la nación más poderosa del mundo, Estados Unidos de Norteamérica. Apocalipsis 13, Apocalipsis capítulo 13 nos dice que esta bestia, los Estados Unidos de Norteamérica, promulgará un decreto, levantará una imagen en favor del sistema papal que obligará al mundo a someterse. El punto es la ley dominical, algo que para el argentino ya es algo familiar, pues la Argentina tiene ciertos tipos de ley dominical, solo que aún no es la señal total profética, pues la señal viene de Estados Unidos. La ley dominical nacional traerá como consecuencia que luego vendrá una ley dominical universal. Todos los países del mundo aceptarán la propuesta de Estados Unidos de levantar una ley que exija a todos los habitantes del planeta a adorar a Dios el día domingo y obligará a que todos trabajen el día sábado. Será un tiempo donde esto hoy será imposible. Mucho menos en San Martín 60. La ley dominical nacional traerá como consecuencia ley dominical universal. No sabemos el tiempo donde esto ocurrirá con detalles. Lo que sí sabemos es que está muy cerca, por lo que ya se está manifestando en los Estados Unidos de Norteamérica. En este periodo de tiempo, será cuando se promulgue aquí, después de la promulgación del decreto, se separa el trigo de la cizaña dentro del pueblo adventista. Porque aquí se verá lo que es y lo que no es. Muchos hoy que dicen como Pedro, se acordarán ustedes de Pedro, 3 días antes de la muerte del Señor Jesús, Pedro llegó y le dijo: Señor, te aseguro que así tenga que dar mi vida, moriré por ti, le dijo Pedro. ¿Se acuerdan? Jesús le dijo: Pedro, antes de que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3 veces. ¿Y fue verdad? 3 días después, ahí somos los seres humanos, 3 días después llegó una abuelita y le dijo a Pedro: tú también eras de lo que estabas con ese Galileo. Pedro, cansado de que le preguntaran, dijo: maldito sea ese Galileo, no lo conozco. ¿Dónde se quedó su valor? ¿Dónde se quedó su fe? Colapsó. Para bendición de Pedro, Pedro tuvo otra oportunidad. Los que nieguen el mensaje en este tiempo no tendrán otra oportunidad, porque aquí no hay nada más delante. Aquí se acaba el tiempo de gracia para los adventistas del séptimo día, para los que han conocido este mensaje. Seremos confrontados y tendremos que definir si somos o no somos. El detalle es que habrá muchas cosas de por medio. Y habrá inclusive un decreto que le dice a mis hermanos en Tucumán: usted no puede comprar ni vender, dice Apocalipsis 13. ¿Y qué hago? ¿Qué hago yo aquí en San Miguel de Tucumán si no puedo comprar ni vender? ¿Qué hago? La hermana Mari tiene algunos materitos allí atrás, podrá quizás sembrar algunas lechugas, pero no le alcanzará para poder mantenerse. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? El gobierno nos quita la luz.
El problema no es que nos quite la luz, tú puedes vivir sin luz, pero sin agua, ¿cómo vives sin agua? ¿Qué hará el adventista en esos días? Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Pero allí se probará si su fe es como el heno que la consume el fuego, o es como un metal precioso que el fuego lo purifica. Allí veremos qué es lo que estamos nosotros sembrando hoy en nuestra fe. Y sobre todo en la obediencia, Yo no quiero asustarlos, pero yo he aprendido algo. En la obediencia a Dios hay bendición. En la obediencia al Señor hay bendición. Por eso es que el Señor le ha dicho a este pueblo, hay que cultivar nuestros propios alimentos. Hay que sembrar nuestros propios alimentos. Y argentinos, sin transgénico. Porque el transgénico, el OMG, el organismo modificado genéticamente, la semilla modificada genéticamente que impera aquí en la Argentina, es una argucia de Satanás. Porque él sabe que hay un pueblo que escuchará el mensaje y saldrá de las ciudades a cultivar sus propios alimentos. Pero como él sabe eso, porque el diablo entiende el propósito de la profecía. El propósito de la profecía es que el pueblo sepa lo que viene más adelante y se prepare. El diablo cree más que nosotros en la profecía. Y el diablo sabe lo que Dios va a hacer más adelante, así que él se anticipa al pueblo para dificultarle al pueblo lo que quiere hacer. Miren, el diablo ha introducido el transgénico. Ustedes quizás entienden el transgénico, ¿verdad? Para que usted, lo natural es que usted siembra un grano de maíz. Y ese grano de maíz germinará, crecerá y dará mazorcas, dará más maíz. Y esa semilla que usted sembró se convertirá en 500 semillas. Y usted sembrará luego esas 500 semillas, y esas 500 semillas se convertirán en 1000 semillas en 3 meses. ¿Ok? Así lo hizo el Señor. Satanás dijo, vamos a quitarle a la semilla el germen para que no germine. Vamos a modificarla para que la que ellos siembren produzca, pero lo que produzca no pueda luego crecer. Así los obligo a que vengan y compren. Y él necesita que los adventistas del séptimo día estén presos dentro del sistema. Él necesita que los adventistas del séptimo día dependan de la compra y la venta. Lo necesita. Él necesita ser adictos a los adventistas de la tarjeta de crédito. Necesita ser adicto a los adventistas de las cuentas bancarias. Lo necesita. Es parte del lazo que él ha tendido para ellos. Parte del lazo que él ha tendido para este pueblo. Yo he aprendido, hermanos, que la obediencia al Señor en todo lo que dice, así no lo entienda, es para bendición. Hace 6 años, yo tenía 19 años para aquel entonces, cuando yo conocí este mensaje, el Señor a mí me dijo, que todavía no había estudiado en la parte médica, y el Señor a mí me dijo, deje de comer carne. Y el Señor, está bien, hagámoslo. Yo todavía no sabía lo que producía la proteína animal a mi cuerpo, pero lo vi en la palabra, deje de comer carne. Está bien, Señor, así sea. Y me dijo, Pepsi-Cola y Coca-Cola son un veneno. Y yo todavía no sabía de los colorantes, de los preservantes, de los saborizantes y mucho menos de los endulcorantes. No sabía nada de eso. Pero el Señor me dijo, Coca-Cola y Pepsi-Cola es una basura, déjenlo.
Sí, Señor, así sea. Yo no sabía por la ciencia médica lo que le ocasionaba las frituras a mis arterias. Yo no sabía lo que le provocaba el exceso de sal a mi cuerpo. Yo no sabía lo que provocaban esas cosas, pero lo vi en la palabra del Señor y yo dije, amén, Señor, así sea. Y yo le doy gracias al Señor por lo que Él ha hecho a partir de que yo decidí obedecer. Y si me enfermo, hermanos, no es por lo que como, es porque hay un remedio natural que yo no guardo. Y no guardo por la obra del Señor y se llama descanso. Si me enfermo es porque descanso muy poco, no por lo que como. Lo que como ha sido una gran bendición para mí. Le doy gracias al Señor por eso. Hemos aprendido la obediencia al Señor. Hermanos, Abraham, a ver, aquí tengo gente que maneja la medicina. Abraham aprendió la obediencia. Abraham tenía problemas como nosotros no tenemos, pero algo aprendió Abraham y era la obediencia. El Señor le dijo a Abraham, hermanos, acompáñame a Génesis 16. El Señor le dijo a Abraham, Génesis 17, corrijo. Miren lo que dice el versículo 10 al 12. Este es mi pacto, Génesis 17, 10 al 12, que guardaréis entre mí vosotros y tu simiente después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto eterno entre mí y vosotros. Y miren esto. De edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero de cualquier extranjero que no fuere de tu simiente. Miren, en el antiguo pacto que el Señor hizo con Abraham, le dijo, a todos los nacidos en tu casa los vas a circuncidar al 8º día. Abraham no sabía mucho de medicina, pero Abraham sí había aprendido, era obedecer. A ver, quienes manejan aquí la salud, ¿quién sabe por qué al 8º día? ¿Quién sabe por qué al 8º día? ¿Por qué al 8º día tenía que ser circuncidado? Porque les puedo decir algo, si fuéramos nosotros diríamos, Señor, pero ¿por qué el 8º? Mejor el 7º. El séptimo es tu día, tú guardas el día sábado, así que mejor el 7º día después de nacido que sea circuncidado. Otros dirían, Señor, pero mejor el 4º, porque mira, son 4 evangelios, 4 rostros de las bestias de Apocalipsis, Otros dirían, Señor, ¿sabes qué? Mejor el 3, porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ¿por qué el Señor le dijo a Abraham al 8º día? Un estudio reciente confirma esto. En el plasma sanguíneo, 3 de los elementos proteicos resaltantes se llaman protrombina, fibrinógeno y albúmina. Abraham no sabe. ¿Usted cree que Abraham sabía algo de esto? Abraham no tenía ni idea que era protrombina o que era fibrinógeno. Pero Abraham sí sabía obedecer. Un estudio reciente demuestra que estos 2 elementos que se sabe hace mucho
Son los dos elementos que desencadenan o que encabezan la cadena de la coagulación en la sangre. Se segregan a raudales el octavo día, a partir del octavo día. Y que se corre un peligro si se circuncidaba un niño al tercer o segundo día, porque no había buena coagulación. Y si no había buena coagulación, el niño podía morir gota a gota. El neonato podía morirse gota a gota. ¿Sabía Abraham eso? Pero ¿qué sí sabía Abraham? Si Dios dice, así es, punto. Abraham no sabía nada de protrombina, de fibrinógeno y que terminaría en trombina y fibrina. Abraham no sabía nada de eso. Abraham sí sabía obedecer. Si el Señor dice a partir del octavo, el octavo. Abraham aprendió a obedecer. Al pueblo de Israel, hermanos, el Señor les dijo, cuando vayan al baño, cuando vayan a evacuar, ustedes lo han leído en Levíticos y Deuteronomio, llévense una estaca, ¿lo recuerdan? Haga un hueco, dice el Señor. Evacúe y luego tape. El pueblo de Israel no sabía por qué. El pueblo de Israel no sabía por qué. Pero el Señor les dijo, cuando vayan al baño, hagan un hueco, llévense una estaca, hagan un hueco, evacúen y tapen. Anthony Van Leeuwenhoek hace unos 500 años atrás descubrió los organismos celulares. Y a partir de allí se descubrieron los virus y las bacterias. Y se descubrió que nuestra materia fecal, entre el 65 y 70% son este tipo de elementos. Entre el 65 y el 70%. Y la mayoría de las enfermedades, bien sea la hepatitis, provocada por el hepatotrofos, tiene vía de contagio fecal oral y muchas otras. Y que dentro de nuestra flora bacteriana intestinal hay bacterias como las que pertenecen a la familia de los cocos, streptococos o estafilococos. Y que la mayoría de las enfermedades hoy en día tienen esa vía de transmisión fecal oral, por lo menos estas infecciosas. ¿El pueblo de Israel sabía de salmonela? ¿El pueblo de Israel sabía de bartonela? ¿El pueblo de Israel sabía de hepatotrofos? El pueblo de Israel no sabía de eso. Pero el pueblo de Israel, con el paso del tiempo, había aprendido a obedecer. Al punto que lo llevaron a la exageración. Pero aprendieron a obedecer. Y cuando el Señor les dijo, cuando evacúen, hagan hueco y tapen, ellos no sabían de bacterias, pero aprendieron a obedecer. Y por eso, hermanos, en la Edad Media, mientras los europeos se morían a causa de esas pestes que ellos no sabían de dónde venían, pero era su propia materia fecal la que la transmitía, los judíos no tenían ese problema. Mientras los europeos se morían, porque según la tradición, los franceses sacaban su cola por la ventana y ahí evacuaban. Los europeos evacuaban en cualquier lugar. No sabían que esa era la vía de contagio. No lo sabían. El judío había aprendido a obedecer y aunque no entendía de bacterias y virus, había aprendido la obediencia y por eso no tuvo peste bubónica ni ninguna de esas. Los beneficios de la obediencia. Yo he aprendido eso. Los beneficios de la obediencia. Cuando Dios habla, así es. Aunque usted no entienda, obedezca. Como le dijo el Señor Jesús a Pedro, en San Juan 13:7. Lo que tú no entiendes ahora, lo entenderás después. Lo entenderás después. Cuando el Señor en su palabra habla, obedezca. Eso es clave en la preparación que necesitamos para encontrarnos con el Señor. El Señor le ha dicho a este pueblo, que viene un tiempo, según la profecía, donde no podrá comprar ni vender. Pero el Señor le dio una solución.
le dijo, hay que cultivar nuestros propios alimentos y hay que conservar nuestras semillas orgánicas. Y eso es un reto en la Argentina. Es un reto en la Argentina. Todavía es posible, pero es un reto en la Argentina. Hay que conservar nuestras semillas orgánicas. Hay que salir al campo para que puedan mantenerse aquí. Hermanos, mientras yo esté en la ciudad, cuando esto se promulgue, me llevará a mí a dos cosas. O apostato en la fe para poder preservar mi casa, mi título, mi posición y lo que hago, y poder comprar y vender, para poder seguir yendo al mayorista a comprar. O simplemente tomo la vía del martirio. Tomo la vía del martirio. Dos vías hay. Los que obedezcan tienen más opciones. Pero será en este tiempo, cuando sea apartado el trigo de la cizaña, cuando el trigo y la cizaña queden apartados por la ley dominical, donde se recibirá la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo será derramado y entonces se dará en este tiempo lo que en la profecía se conoce como el fuerte pregón. Aquí queda separado el trigo de la cizaña. Aquí se dará el fuerte pregón y entonces aquí ocurrirá lo que la profecía ha dicho. Miles se convertirán en días. Muchos de los que hoy están en las iglesias católicas, evangélicas, testigos de Jehová, mormones, escucharán el mensaje y saldrán de ellas, escuchando el mensaje de Apocalipsis 18, salid de ella, pueblo mío, y se unirán al remanente de los fieles. Todo eso en preparación de lo que luego vendrá, el decreto de muerte. ¿Por qué? El enemigo plantea la ley dominical. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Con el propósito de que todos se sometan a la imagen que él va a levantar, tal como Nabucodonosor en Babilonia, ¿se acuerdan? El detalle es que igual como ocurrió en Babilonia, en este tiempo también habrán Sadrach, Mesach y Abednego, que se negarán a adorar la imagen. Y entonces el enemigo dirá, ¿no la quieren adorar? Entonces, que se muera. Y vendrá por ellos. Lo que el enemigo, lo que el cuerno pequeño ignora, es que en ese momento también vendrá un decreto desde el cielo. Y lo vamos a leer en Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. ¿Qué nos dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 11? ¿Quién lo puede leer? ¿Lo veo? El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Aquí hermanos, se acaba el tiempo de gracia para el mundo. Aquí se acabó el tiempo de gracia para el adventista. Aquí se acaba el tiempo de gracia para el mundo. ¿Por qué para el adventista antes? Porque es necesario que el juicio empiece por la casa de Dios, dice San Pedro. Aquí se acaba para el mundo el tiempo de gracia, porque se supone que después del fuerte pregón ya el mundo entero conoce el Evangelio. Ya no tendrán excusa. Dios no los podrá juzgar a no ser que ellos no hayan escuchado, pero para aquí ya habrán escuchado. Y se dio un decreto, lo acabamos de leer. El que es justo, siga siendo justo, y el que es injusto, sea aún más injusto. Es decir, ya no hay vuelta atrás. Lo que es, lo que ya no es, no es. Aquí, hermanos, es donde iniciará lo que estamos leyendo, lo que la profecía llama tiempo de angustia.
Es en este momento donde iniciará lo que la profecía llama tiempo de angustia. Lo que leímos también en Daniel 12:1. Tiempo de angustia cual nunca fue antes en la historia del mundo. Es en este momento. El hombre da un decreto de muerte aquí en la tierra. Dios da un decreto de vida en el cielo. Viene ahora el tiempo de mayor tribulación sobre el mundo. Escenas espantosas se verán una tras otra, dice la mensajera del Señor. Y hermanos, ya se ven escenas espantosas en el mundo hoy. Ya se ven escenas muy espantosas en el mundo hoy. La violencia, la inmoralidad del hombre, la degeneración mental, física y espiritual del hombre nos presenta hoy un mundo que está colapsando socialmente, culturalmente, económicamente. Pero lo que se verá aquí no tiene comparación. La profeta dice: muchos ignoran lo que deben ser a fin de vivir a la vista del Señor durante el tiempo. Déjenme decirles algo. No hay diferencia entre el católico que dice: Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y el adventista que todas las noches dice lo mismo, porque también tenemos rezos. Señor, gracias por el día que me diste, gracias por los alimentos que proveíste, por favor guárdame al dormir, permítame descansar y levantarme bien en el nombre de Jesús. También tengo mis rezos. Así que nada me sirve a mí censurar al católico si yo rezo igual que el católico. Hermano, ¿cuánto tiempo pasas con Jesús a solas en la oración? ¿Cuánto tiempo dedicas al estudio de la palabra? Yo tengo una profunda preocupación por el analfabetismo bíblico que hay en el pueblo de Dios. Hay un analfabetismo bíblico entre el pueblo de Dios. A mí eso me preocupa mucho. Porque solo los que hayan escudriñado diligentemente las Escrituras serán preservados del último gran engaño. Me preocupa el analfabetismo bíblico. Por eso, hermanos, por amor a Cristo y por amor a sus almas, pasen tiempo con el Señor. Solo así podrán ser transformados. Hay un libro, hermanos, no lo tengo conmigo. Hay un libro fuera de las Escrituras que les recomiendo y debería ser el cabezal de su almohada, de su cama. Debería ser como su almohada, y se llama Deseado de todas las noches. El mundo resalta más ese libro que nosotros. Hermanos, la Universidad de Harvard en los Estados Unidos hizo una lista de los mejores libros de la lengua inglesa de todos los tiempos. El primero fue la King James Version, la Biblia. Y el tercer mejor libro, según el mundo, de todos los tiempos en lengua inglesa, fue un libro escrito por una abuelita que tenía artrosis, que para escribirlo tenía que amarrarse los deditos. La escribió en Australia y se llamó Desire of Age, deseado de todas las gentes. El mundo lo resalta y nosotros no lo valoramos. Hermanos, qué preciosura de libro. Después de las Escrituras, que ese libro sea el cabezal de su cama, su almohada. Ustedes allí van a ver a Jesús como nunca antes lo han visto. Hermanos, por favor, por amor a Cristo, estén con el Salvador y serán como oren, estudien y sirvan y seremos transformados a la imagen de Jesús. Termino. San Juan capítulo 14, versículos 1, 2 y 3. San Juan capítulo 14, versículos 1, 2 y 3. ¿Qué nos dice? Leo.
Jesús dice, ¿ven todo esto? ¿Ven todo lo que viene por delante? Miren qué dice Jesús. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor Jesús dice, no se turbe vuestro corazón y tengáis miedo. Hermanos, yo no tengo miedo por eso que viene. Yo sé que es terrible, no tengo miedo. Y no tengo miedo porque estoy descansando en la roca que es Jesús. No se turbe vuestro corazón, no se turbe mi corazón por eso. Pero quiero resaltar algo en lo que Jesús terminó. Pero si me fuere, les prepararé lugar y vendré otra vez. Y miren esto, miren este juego de palabras. Y os tomaré a mí mismo. Miren, si ustedes me dicen, interprete esto según nuestra lengua, yo les digo, oye, no tiene sentido. Porque Jesús está diciendo, me iré, vendré y me tomaré a mí mismo. ¿Cómo es eso? ¿Será que Jesús no sabía hablar bien el hebreo o tenía algún problema? Me iré, vendré y me tomaré a mí mismo. ¿Cómo que me tomaré a mí mismo? ¿Por qué él dice eso? ¿Por qué Jesús dice, vendré y me tomaré a mí mismo? Bien, bien, bienaventurado. Bien, porque Jesús no viene a buscar a Ana, no viene a buscar a Micaela, no viene a buscar a Osvaldo, no viene a buscar a Carlos, viene a buscar a ¿quién? A Él en nosotros. Y Él viene y nos verá y dirá, es como yo, es como yo, es como yo, es como yo. Venid, benditos de mi Padre, entrad a las moradas que os he preparado para vosotros. Jesús viene por aquellos que son como Él. Jesús viene por aquellos que son como Él, hermanos. Por eso centren sus pensamientos y sus acciones en ser cada día semejante al buen Jesús. Centren su vida en ser como Jesús y nunca duden de la gracia del Señor, porque el que empezó la buena obra en vosotros, dice Pablo, la terminará, porque fiel es su nombre. El Señor les bendiga, hermanos.